Ya se inició la grabación, que no me sale. Ah, ya. Bueno. Vamos a exponer de México y sus verdades ocultas, que tienen los temas de delincuencia, pobreza, migración y corrupción. El equipo está integrado por Josué Carlín, Gabriel Sánchez, José Jiménez, Leonardo Hernández y su servidora Lili de Luna. Y va dirigida a la maestra Jazmín Natalie Marín. Así que empecemos. Bueno, yo les voy a hablar de la corrupción. Primero que nada, la Real Academia Española define la corrupción como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole. Esto de sus gestiones teniendo un gran impacto o mayor impacto en la sociedad. En una encuesta realizada en el 2015, muestra que en México cada vez es más normal la corrupción y piensa el país que a día de hoy ya es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres. En el mismo documento se revela que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre muy frecuentemente, sobre todo en grandes empresas o personas con gran poder a nivel en la sociedad. Y asimismo, se reveló que el 64.6% de los establecimientos dice que mínimo alguna vez en su vida se han orillado a tener un impacto en corrupción con el gobierno. Asimismo, el Banco Mundial estima que el fenómeno en México representa un 9% del Producto Interno Bruto del país y dividen la corrupción en dos, en directo y en indirecto. El directo es cuando las empresas ya tienen cierto dinero destinado a la corrupción y el indirecto es cuando disminuyen o cambian los presupuestos para así indirectamente crear una corrupción. Existe un ranking de índice de percepción de la corrupción realizado en el año 2018, elaborado por una organización no gubernamental de transparencia internacional, en donde nos dice que México ocupa el lugar 138 de los 180 países a nivel mundial, teniendo un total de 28 puntos en su calificación de 0 a 100, mientras que Canadá, Alemania y Reino Unido tuvieron un total de 80 puntos. Aquí podemos ver cómo en México existe un gran porcentaje en la corrupción, teniendo en cuenta que se piensa que el 65% de las veces en nuestro país no se toman cartas en el asunto, además que cada vez es más frecuente hoy en día y lo utilizan sobre todo en su beneficio, tanto los políticos como las empresas de gobierno. Bueno, yo les voy a hablar de la pobreza. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, según la definición de desarrollo social. Por las leyes del país se divide en 4 categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta y extrema. Últimamente se han suscitado acalorados debates sobre la metodología de los estudios sobre la pobreza que aplica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Mientras que menos del 2% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial, a partir de 2020 el gobierno de México estima que el 58% de la población de México vive en clase media y el 2% en pobreza extrema, lo que lleva a un 43.6% de la población total que vive en México bajo la línea de riqueza nacional. La gran diferencia podría explicarse porque el gobierno adopta el método multidimensional de la pobreza como una forma de medirla, por lo que una persona que pueda tener un ingreso más alto que el de la línea internacional de la pobreza establecido por el gobierno de México podrá caer en la categoría de pobreza moderada si tiene una o más deficiencias en materia de derechos sociales, como la educación, haciendo referencia a no haber completado sus estudios, nutrición, ya sea nomás por desnutrición o la obesidad,
o de estar, simplemente, que va desde los elementales, tales como agua o electricidad, a los activos internos secundarios, tales como lavavajillas, etcétera. Las consecuencias de la pobreza se reflejan principalmente en el área psicológica, ya que al no contar con un empleo o los recursos suficientes para sobrevivir, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad y baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral, al igual que se sienten objeto del rechazo constante y, al tener una peor salud mental, merma la salud en general, ya que se puede asociar con enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Bueno, y un aspecto importante del lado oscuro, por así decirlo, de nuestro país, es que, bueno, bien sabemos que México no es un país que se pueda reconocer por la seguridad excelente que tenemos en las calles y la escasez de delincuencia, al revés. Y es que todos los años vemos un aumento en las estadísticas y pues son aumentos sorprendentes. Y es que, por ejemplo, en el año 19 tuvimos un récord de homicidios comparándolo con el año anterior, el 2018, en el cual en los primeros 3 meses del 2019 lo superamos y se incrementó un 9.6%. En esos 3 meses del 2019, 9.6% aumentó en los primeros 3 meses del 2019. Y bueno, en estos años, en este año que hemos vivido ya sumergidos en la pandemia, vemos también un aumento en las estadísticas en algunos estados. Y es que también ha habido un incremento de homicidios dolosos, siendo Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Baja California, Sonora, Colima e Hidalgo los principales estados con aumento en delincuencia, hablando de homicidios especialmente. Y pues bueno, algunas de otras estadísticas son de que según el INEGI y en marzo del 2021, o sea, recientemente, el 35.8% de la población mexicana mayor de 18 años consideró que en los 12 meses la situación de la delincuencia no mejoraría y es que en vez de eso irá empeorando. Esto nos dice que la misma sociedad no tiene esperanza de que mejore, ya que pues nuestro alrededor y no ve cosas positivas. Y el 59.1% de la población, igual mayor de edad, modifica sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, o sea, joyas y eso, dinero, tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Y mientras que el 51.6% de esa población reconoció haber cambiado pues también su manera de vivir, ya no va a pasear caminando en algunas zonas de su vivienda, tampoco algunas horas en la noche, porque pues esto significa un riesgo que te puedan robar. Y es algo muy común ya en el país y en Aguascalientes también. No sales a caminar algunas horas porque pues ya es muy probable que sufras un asalto o algo por el estilo. Y pues nosotros mismos nos damos cuenta de esto todos los días. Y bueno, pues también los papás no permiten salir a sus hijos menores con el miedo de que los secuestren o que desaparezcan. Y pues bueno, las principales causas, ¿cuáles pueden ser? Y pues es que son las fallas en el sistema educativo. Una persona educada no tiende a ser un delincuente. La mala política de seguridad, los malos elementos policíacos, la desigualdad económica, que es lo que nos decía nuestro compañero, la pobreza. La necesidad es algo que a veces obliga a la gente a hacer cosas de este estilo. El tráfico de armas ilegal y de drogas. Y pues bueno, problemas familiares como las desintegraciones de familias y pues también la corrupción.
Bueno, esta tabla ya la había explicado, son los estados que más aumentaron el número de homicidios dolosos en el año que llevamos de pandemia. Y pues es algo obvio, ya que los empleos bajaron, las frustraciones subieron, y pues hay gente que no tiene control de sí misma, y bueno, aumenta la delincuencia, ya sea por necesidad o por pérdida de cordura. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la migración. El tema de la migración en Estados Unidos se mantiene vigente y es uno de los argumentos más utilizados por los políticos durante sus campañas electorales, ya que intervienen o dicen que quieren acabar con este problema, especialmente en los estados del sur donde hay más migración, donde se reciben más inmigrantes y tienen que ser solucionados sin importar los medios. En México, el fenómeno de la migración tiene un gran peso en la economía y en la cultura. En la actualidad, este es un tema de gran importancia para la población mexicana y la prioridad en la agenda bilateral del trabajo entre el gobierno de Estado. Eh, las cifras que manejan de acuerdo a la UM, que es la Unidad de Política de Migración de la Secretaría de Gobierno, que es durante el año 2018, 138.612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorios aquí en México. Y en el año 2017 esto fue mucho menor, fueron de 93.846 personas. Y además durante el año 2018, 112.317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio del retorno asistido en México, que es donde los acogen en México para que no se vayan, para darles un hogar mientras son deportados a sus países de origen. Como se ha visto aquí en México, la migración es internacional. Desde hace décadas se ha expandido aún más, ya que México es el mayor expulsor de migrantes, ya que por aquí cruzan todos los migrantes de Centroamérica y Estados Unidos es el que mayor alberga ahí. Permanentemente como el mayor sector de migrantes a nivel global y al mismo tiempo alberga casi la totalidad de migración mexicana. De acuerdo a los analizados, se puede confirmar que la migración es un problema que va de que ha sido ha existido por décadas, perdón, y en estos últimos años ha aumentado más y más con la pandemia, ya que la pobreza es el principal generador que hace la migración. Falta de trabajo, falta de oportunidades hace que la gente quiera buscar mejor calidad de vida en otros países. Aquí podemos ver imágenes de lo que se sufre, de lo que tienen que pasar las personas, cruzar desiertos, ir en la bestia, en el tren, montados, todo esto para tratar de buscar una mejor calidad de vida. Y muchos de ellos pues fallecen en intentar cruzar, todo eso, niños pequeños se quedan huérfanos, los deportan, se quedan sin familia y todo eso. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro todos estos temas porque creo que son algo muy importante ya que van muy ligados y si uno no está bien, los demás tampoco. O sea, se tiene que mejorar uno para poder mejorar otro. Gracias por su atención. Ya dejo de grabar, ¿no? Sí, ya. Ya. Si le pongo descartar, ¿se guarda? Sí, creo que sí. Segurísimos. No, no estoy tan seguro. Ay. Y luego, ¿cómo le podemos hacer para cortarlo? Es que, bueno, yo nunca había grabado una clase, pero
¿Se puede descargar y luego editarlo? Mira, Me cuando se imagino. descarga, sí se guarda, te lo guarda en MP4 y pues editarlo con un editor de video, aunque creo que no lo hicimos tan mal o que requiera de cortes, ¿sí me explico? No, pero para cortar esta última parte donde estamos hablando, Esa Sí, o parte sea, está- eso lo puedes cortar en YouTube, según yo, nada más cortas el cachito que no quieres subir y ya. esta y la del principio. Ajá. Sí, en YouTube se puede, yo creo. Ok, ya quedó bien entonces. Sí, sí, sí. Entonces ya pueden colgar, muchachos. ¿Quién sube el video? La jefa de equipo Lili. ¿Eh? Sabo, Tú lo subes. No, yo no sé de estas cosas de la tecnología, niños. Sabo. bien, yo lo subo, Ok. Gracias, gracias. lo descargué y lo subo. Me pasan el link para yo ponerlo en un documento Sí, ahorita te y lo paso. subirlo. En cuanto se suba, te paso el link. Sí, sí. Igual cada uno tiene que subir el documento, ¿verdad? Mm, Sí, creo que no sé, pero hay que subirlo por precaución. sí. Nada más ponemos la portada y el link, ¿o cómo? Sí, la portada, pues, del equipo y el link, y ya. ¿Y no se sube el documento de lo que mandamos o eso no se usó? Como que la información. No, no lo pide, según yo. Ah, ok. Bueno, Ok. gracias. Adiós, niños. Ah, buenas noches.